A ver, la pregunta es fuerte, ¿no? ¿Se está gestando una dictadura en Costa Rica? Pero ojo, aquí no se trata de dar una opinión. Lo que vamos a hacer es algo distinto. Vamos a desarmar pieza por pieza y con evidencia en mano una serie de discursos para ver si encontramos patrones para entender qué hay detrás. Ok, ¿y cómo lo haremos? Pues el recorrido va así. Empezamos con el origen, un simple acto de gobierno. De ahí pasamos al análisis para ver si hay un patrón en el discurso. Luego observaremos cómo todo esto se transforma en una narrativa casi mesiánica. Y al final, claro, atamos todos los cabos en la conclusión. Listo, arranquemos con el primer bloque. Todo empieza en un lugar y momento muy concretos. Un evento que, en apariencia, no tiene nada de extraordinario. Un discurso presidencial en Chomes, Punta Arenas. Entonces, ¿cuál es el escenario? Imaginen, el gobierno anuncia algo positivo, el reinicio de la construcción de la carretera Barranca-Limonal. Es un evento de celebración, de progreso, pero es justo aquí, en las palabras que se usan, donde empieza a aparecer la primera pieza de este rompecabezas. Y aquí tenemos la primera cita, y es fuerte. Al hablar del Poder Judicial, uno de los poderes independientes del Estado, el presidente dice esto: uf, infección, cáncer. A ver, no es solo una crítica, ¿verdad? Es un lenguaje que presenta una institución entera como una enfermedad que hay que extirpar. Busca de alguna manera deshumanizar. Y la cosa no para ahí. El patrón sigue, esta vez apuntando hacia la Asamblea Legislativa. Y fíjense en el tono, porque no es una crítica a una ley o a una decisión, es una condena moral. Cuando se dice que la historia no se los va a perdonar, se está poniendo por encima del debate del día a día, como si fuera un juez supremo. Entonces, si juntamos las piezas, el patrón se ve bastante claro, ¿no? Se usa un lenguaje muy cargado. Malos, antipatrióticos, sinvergüenzas. ¿Para quiénes? Para diputados, exfuncionarios, críticos, básicamente para cualquiera que se perciba como un obstáculo. Y esto es importante. La oposición o la crítica ya no es parte del juego democrático, sino que se presenta como una especie de traición. Bueno, ya vimos las piezas sueltas en el discurso. Ahora demos un paso atrás. Vamos a ver si esto que parece puntual encaja en un patrón más grande, en una estrategia. Y aquí viene la gran pregunta de este bloque. ¿Son estas frases simples calenturas del momento? ¿Cosas que se dicen sin pensar? ¿O son parte de una estrategia de comunicación muy bien pensada? Pues bien, uno de los textos de análisis que usamos como fuente para este material sugiere que esto se parece mucho a un libreto, a un manual que ya se ha visto antes. Y tiene 3 pasos bien definidos. Primero, le quitas legitimidad a los contrapesos, o sea, creas un enemigo. Segundo, presentas al líder como el único, el salvador que puede solucionar todo. Y tercero, construyes toda una historia, una narrativa casi mesiánica para elevar a ese líder a otro nivel. Y ojo, que esto es súper importante dejarlo claro. Este modelo de 3 pasos no es una opinión nuestra, no nos lo estamos inventando. Viene de uno de los textos de análisis que se usaron para armar este material. Lo estamos usando como una especie de lente para ver si las pruebas que encontramos encajan en este patrón. Perfecto, ya vimos el discurso en bruto, digamos. Ahora veamos cómo esas ideas se pulen, se refinan y se empaquetan en una pieza de propaganda audiovisual. Nos vamos a meter con el documental Los Inesperados. Y apenas empieza, ¡pum!, la narrativa cambia por completo. Ya no se habla de problemas políticos o de mala gestión, se habla de un hechizo. ¿Se dan cuenta del cambio? Esto convierte los problemas complicados de un país en una historia de fantasía, una lucha entre el bien y el mal. El país no estaba mal, estaba hechizado. Y claro, si el problema es un hechizo, la solución no puede ser un simple político, ¿verdad? Necesita ser un salvador. Y el documental lo presenta así, como un regalo de Dios. Esto cambia las reglas del juego. Ya no hablamos de un funcionario público que debe rendir cuentas, sino de una figura casi divina, providencial. Para poder entender la siguiente pieza, hay que tener claro un concepto, el de sucesor ungido. ¿Qué es eso? Pues no es alguien que gana una competencia democrática entre iguales. Es una persona elegida a dedo por el líder para que su proyecto continúe sí o sí. Y esta frase del documental, vaya que es contundente. Hablar de una ruta sin retorno, ¿qué nos dice eso? Pues sugiere que este proyecto político no es algo de 4 años, no es un ciclo democrático normal. Se plantea como algo permanente, algo que no se puede revertir.
Y es justo en ese contexto de ruta sin retorno donde el documental presenta a Laura Fernández. No la pone como una candidata más que va a competir, sino como la heredera, la designada para que ese camino sin vuelta atrás continúe. La antorcha, como dice el documental, ya pasó a sus manos. Muy bien, ya tenemos todas las piezas sobre la mesa. Llegamos al último bloque, el de la conclusión. Aquí es donde vamos a atar todos los cabos y ver el dibujo completo. A ver, repasemos el camino que hemos seguido. Todo empieza con algo tan normal como la inauguración de una carretera. Eso se convierte en un acto de propaganda para atacar instituciones. Esa propaganda luego sube de nivel y se convierte en un mito, un despertar casi divino. Y todo culmina en la unción de una heredera para un proyecto que se declara permanente. Y para que quede súper claro, por un lado tenemos la evidencia pura y dura, las citas textuales que hemos escuchado. El poder judicial es un cáncer, Costa Rica vivió bajo un hechizo. Por otro lado tenemos el patrón que estas citas parecen dibujar. Deslegitimar instituciones, crear una narrativa mesiánica y una lógica de continuidad autoritaria. Una cosa son los hechos, otra es la interpretación de esos hechos. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Y aquí hay que ser muy cuidadosos. Este análisis no está diciendo que ya existe una dictadura. Lo que sí muestra, con evidencia, es un patrón en el discurso y en la propaganda que se parece mucho a modelos de deterioro democrático que se han visto en otros lugares. Son indicios preocupantes, pero no es una sentencia final. Y cerramos con una pregunta que va más allá de este caso concreto, más allá de un país o de un gobierno específico. Cuando empiezan a aparecer este tipo de patrones, ¿qué nos está diciendo eso sobre la salud, sobre la fragilidad de la democracia en cualquier parte del mundo?